Bienvenido nuevamente a este episodio de Corazonar en la Empresa. Soy Mo Hernández, mentora directiva y organizacional, y hoy estoy súper contenta porque hemos llegado al episodio número 20. Parece increíble que hayan pasado ya varios meses y que además estemos también disponibles ya en YouTube. Te invito a seguirnos y a suscribirte como siempre, o a compartirlo si crees que es algo que puede ser de utilidad para otras personas, profesionales, líderes o directivos. Hoy estaremos realizando un itinerario por las entrañas, por la base de aquello que sustenta cualquier equipo, cualquier empresa, cualquier organización. Y esto es el liderazgo. Pero no lo estaremos tratando desde una perspectiva común, lo estaremos viendo en relación con las ventas, que es ahí donde muchas veces tenemos alguna separación porque parecería que el proceso de ventas está desvinculado de la organización y en otras ocasiones se puede pensar que el vendedor es la parte más importante o las ventas son las más importantes dentro de todo el proceso de la gestión organizacional. Por supuesto que sin ventas no habría la sostenibilidad o no se podrían sostener las empresas en el mercado. Sin embargo, a veces estamos viendo más hacia afuera que hacia donde deberíamos estar viendo, que es hacia nuestro interior, porque el liderazgo no se construye en una sala de juntas, tampoco se construye en una charla entre amigos solamente, sino se da en tu propia mente. Comenzamos. Seguramente te estarás preguntando qué estoy entendiendo por liderazgo personal, y es aquella capacidad de reconocer los recursos con los que cuentas para ponerlos al servicio de los demás. Liderazgo sin humanidad es capatazgo, porque me encuentro con algunas organizaciones en donde las personas de ventas creen que son las que llevan la medallita porque realizaron el último contacto con el cliente, lo cual es real, pero sin una estructura detrás, estas ventas serían imposibles. El primer punto, el primer elemento vital para que este liderazgo sea realmente lo que puede llegar a ser, está basado en el autoconocimiento. Y no estoy hablando de que yo, como vivo conmigo mismo, pues me conozco, ¿no? La realidad es que requerimos de el feedback de otros para conocernos mucho más y para afianzar aquello que para otros puede ser relevante y valioso. Tiene que ver también con esta inteligencia emocional que es completamente necesaria en el proceso de ventas. Primero, para verte tú como parte de ese proceso en que dos personas llegan a un acuerdo o al cierre de una venta. Y segundo, porque si tú no te conoces, tampoco puedes conocer al cliente. Ya en otras ocasiones les he mencionado que la experiencia me ha enseñado que solo podemos reconocer en el otro lo que hemos reconocido en nosotros mismos. Y para eso hace falta muchísimo tiempo, mucha introspección, mucha introyección, que es diferente, no es solamente voltear hacia el interior, que quizá hay una habilidad o algún sueño que no hemos llevado a cabo y que quizá en un proceso de liderazgo podríamos utilizar como un insumo para la creatividad y para la disrupción. Este autoconocimiento tiene también otra cualidad que se vuelve completamente diferenciadora, y es que aunque suene obvio y lugar común, no hay otra persona como tú. Puede haber objetivos estratégicos, métricas de ventas, obviamente KPIs de logro, etcétera. Sin embargo, esta característica de tu identidad es la que aporta ese diferenciador. Hay muchos vendedores que venden el mismo producto, pero por algo nos sentimos conectados con aquella persona que nos ha atendido, y eso genera no solamente fidelidad a ese vendedor, sino fidelidad a la marca, y que se puedan generar una corriente de ventas y que posteriormente podamos ser vendedores de aquella marca o del servicio que aquella persona nos proporcionó. Un vendedor que no se conoce no puede conocer al cliente. Y eso es evidente, porque de repente estamos más pendientes como vendedores del reloj o de si tengo que irme o de si ya terminé de dar mi speech o de cualquier otra cosa, menos de lo que debemos estar atentos, que es cómo vivimos nuestro liderazgo hacia nosotros mismos, hacia nuestro equipo de trabajo, y estoy hablando interno y externo, porque los equipos de trabajo no son solamente el área de ventas, ni tampoco son el área de recursos humanos, porque estoy hablando de liderazgo y de ventas. Es la empresa completa
porque todos vendemos a un cliente interno. Muchas veces aquello que estoy pidiéndole al otro no lo he dado primero. Es un sinsentido, es una falta de coherencia. Cuando yo quiero construir un liderazgo hacia el interior de la organización, hablando sobre todo de liderazgo en las ventas, debo tener completa claridad de aquello de lo que soy responsable y de aquello de lo que no lo soy. Y eso quiere decir que no puedo andar metiéndome en otras áreas para poder agilizar la facturación o para que estén limpios los vehículos cuando a lo mejor es ámbito de otro departamento. Implica este liderazgo en la gestión de las ventas mucha responsabilidad personal, no solamente para entender que hay procesos o itinerarios que se deben respetar, que no soy el único que tiene necesidades dentro de la organización y que el único importante siempre y sobre todo es el cliente, ese cliente potencial que podemos convertir posteriormente en un cliente que puede recomendarnos, obviamente, con otras personas y que a final de cuentas es lo que va construyendo no solamente tu marca personal, esta identidad, este sustento de tu liderazgo es quien tú eres. Se requiere experiencia, capacitación, pero sobre todo se requiere formación humana, que es un elemento que muy pocas veces se ofrece en las organizaciones porque están, como es natural, buscando el resultado, pero los resultados se potencian de maneras increíbles y exponenciales cuando formamos a las personas en su liderazgo, ayudándolas a verse desde afuera con todas esas cualidades, con esas virtudes que nosotros los vemos y por las cuales los valoramos y que muy pocas veces les compartimos. Estoy hablando de una conversación que tiene más que ver con compartir aquello que yo observo que la persona no puede ver, porque obviamente no se puede ver a sí misma con la objetividad, pero que sí puede enriquecer su vida. Y esto siempre se tiene que hacer fuera del trabajo. Y el liderazgo auténtico, este del que hablé al inicio, empoderador, fuerte, robusto, se da solamente cuando soy capaz de reconocer eso que el otro hace mejor que yo y hacérselo saber. Y no para quedar bien con aquella persona, sino porque tengo genuinamente y en gratuidad la necesidad de reflejarse, de reflejarle aquellas cosas que aportan a mí, al equipo de trabajo y que cuando no está extrañamos. Ese liderazgo es sin duda un liderazgo que transforma, es un liderazgo que desarrolla, es un liderazgo que alienta, que inspira y que ve a la otra persona, entiéndase cliente o compañero interno de trabajo, como un individuo al que le puedo aportar valor y que a su vez en un proceso o en un itinerario de reciprocidad podemos construir un futuro sustentable. Si hay algo que es completa y absolutamente necesario en cualquier organización, es la sustentabilidad. Y no solamente estoy hablando de certificaciones de responsabilidad social, ecológicas, etcétera. Estoy hablando de que somos las personas quienes mantendremos en este mercado tan cambiante, los productos y servicios sí y solo sí podemos diferenciarnos sustentando esa diferenciación en nuestras capacidades individuales. Un segundo elemento que me parece vital dentro de este liderazgo que debemos ir reforzando cada día está relacionado con el no dejarse llevar por el ego. Cuando logramos objetivos, cuando hacemos que las cosas sucedan, a veces perdemos el sentido de la humildad. Y esta humildad a la que me estoy refiriendo tiene que ver con entender que yo no lo sé todo, que a lo mejor soy muy buena en una cosa, pero no en todas, o inclusive que mis subalternos, a quienes yo he entrenado o he mentoreado, son mejores que yo. Eso sería una evidencia muy clara de que nuestro ego como vendedores y como líderes está controlado. De otra manera, el ego nos controla y es ahí donde se empiezan a perder las ventas y cuando no tenemos la respuesta de dónde viene aquello que se transformó o cuando los resultados no son los esperados, el entorno tiene la culpa, pero no yo. La realidad es que el liderazgo, así como les decía al inicio, es la capacidad que tenemos de servir, no de servirnos y de aprovecharnos de otros para lograr un cierre de ventas. Tengo 3 claves para ti, para que puedas ir reforzando
día con día este liderazgo. El primero es enfocarse, retroalimentar y realmente agradecer cada día por los logros que hayamos tenido. No importa si no se cumplió todo lo que esperabas. Ser agradecidos es una de las capacidades que como seres humanos tenemos y que nos ayudan a autoafirmar esos pequeños pasos que vamos dando poco a poco. El segundo tiene más que ver con estos procesos, un círculo cercano que nos ayude a entender, a dialogar, a compartir, a preguntar, a cuestionar con la vulnerabilidad que sea necesaria para poder ir creciendo en ese liderazgo. Liderazgo que no se pondera, que no se rebota con otras personas, es puro ego personal y son ideas y cartitas al niño Dios. Para que haya un liderazgo realmente reforzado, debemos tener la valentía de compartir inquietudes, dudas, insatisfacciones, frustraciones. Y no quiere decir que estemos vaciándole el basurero a la persona o el equipo de trabajo, sino que nos mostremos como personas vulnerables que permiten la retroalimentación que construye y, como te compartí en episodios anteriores, un feedback y un feed forward, que normalmente nos quedamos solamente en el feedback y lo entendemos de manera errónea. Entonces, imprescindible que en ese segundo punto tengamos un círculo cercano que nos ayude a crecer. Y la tercera sugerencia, que me parece vital, porque obviamente los seres humanos no estamos terminados, seguimos en un itinerario de crecimiento, de transformación, de descubrimiento, es tener siempre la posibilidad de buscar formarnos cada día más. Y quiero hacer un esclarecimiento en este término. No estoy hablando de capacitación. La capacitación nos ayuda a hacer las cosas de cierta manera y a mejorar nuestro desempeño, pero la formación humana es la que nos permite todo esto de lo que hemos estado hablando hoy y que en muchas ocasiones puede darse a través de, no sé, un retiro, un taller de larga duración, ¿no? 8 horas, por ejemplo. Puede darse también a través del mentoring directivo uno a uno, pero siempre es necesaria la formación personal. Pero cuando hablamos de liderazgo, la formación gerencial y la formación directiva se vuelven un recurso invaluable, porque aquella persona que nos acompaña tiene experiencias que nosotros no hemos vivido y por lo tanto no solamente acosa la brecha entre lo que queremos lograr y lo que tenemos ahora o nuestro punto de partida, sino que aparte te va llevando de la mano sin generar dependencia y además empujándote en el sentido más positivo de la palabra a que desarrolles aquello que ese mentor ha descubierto y que posiblemente tú desconocías de ti mismo. Hace unos días estuve como invitada en un programa de radio aquí en Guadalajara y estuvimos hablando precisamente sobre el liderazgo y la creatividad. Y hubo una pregunta que creo que es una pregunta normal, y la pregunta era: ¿un líder nace o se hace? Yo estoy convencida 100% de que cada persona tenemos un liderazgo individual único y completamente desarrollable. Por supuesto que hay personas que tienen las capacidades para liderar con mayor firmeza, con mayor claridad, con un liderazgo muy evidente. Sin embargo, creo que cuando llegamos a esta tierra, Dios nos trae con todo lo que necesitamos para no tener que imitar a nadie más. Y creo que este autoconocimiento del que hablaba al inicio nos permite entender que los líderes no se hacen solamente formándose en las universidades o en programas de alta dirección, sino que se van formando, construyendo, consolidando en la medida en que son capaces de entenderse, de conocerse, de compartirse, porque llega un momento en la vida, que a mí me sucedió así, por eso estoy en este podcast o por eso lo inicié, en que es necesario compartir todo aquello que se ha vivido para que, obviamente, si es algo de utilidad, se pueda aprovechar, y si es algo que quieres evitar, porque también se comparten experiencias que no han sido del todo positivas, te pueden ayudar a entender que eso que has vivido puede ser bueno para los demás. Un liderazgo llega a su madurez cuando eres capaz de compartir desde la gratuidad lo que eres y tienes para beneficio de los demás.
claro que eso en un momento determinado se va a regresar a ti de manera positiva. Y obviamente también debemos ejercer ese liderazgo siempre desde la responsabilidad personal y del respeto a la libertad del otro. Un liderazgo que no respeta la libertad de las personas que le rodean no es un liderazgo, sino sobre todo que podemos experimentar esa capacidad que Dios nos ha regalado de sentir un gozo profundo en el corazón por tener la posibilidad de dar. Es mejor dar que recibir, dice el dicho, ¿no? Pero creo que esto tiene una trascendencia mucho mayor. Cuando no solamente damos, sino nos damos a través del liderazgo, podemos construir realmente relaciones duraderas y podemos transformar, como siempre, personas, organizaciones y sociedades.